Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith, bienvenidos a mi canal. Hoy nos encontramos con una locación diferente y es que hoy nos vamos a remontar a la época antigua para hacer un libro versus películas. Así que comencemos. Este video lo quise hacer con este libro debido a que ha tenido bastantes adaptaciones durante todo este tiempo. Obviamente me refiero al libro de Emma, creado por la escritora inglesa Jane Austen. Este es uno de los libros más conocidos de la autora, aunque yo ciertamente no he visto que le den muchísimo auge en cuestión de las películas. O sea, sí podemos decir que es un clásico, pero no llega a ser tan importante como Orgullo y Prejuicio. Este libro, que se ve bastante grueso, yo podría decir que de la autora, por lo menos de todos los libros que tengo de ella, es el más gordito que podemos encontrar dentro de su colección. Como título original, Jane Austen le puso Emma Frank, aunque comercialmente solamente es Emma. Y es que aquí va un poco de spoiler. Realmente la protagonista, quien es Emma, su apellido no es Frank. Entonces ahí está un poco raro y supongo que las editoras por eso decidieron omitir ese apellido que le había dado la autora, porque pues no tenía nada que ver con el personaje. La publicación de este libro fue el 23 de diciembre de 1815. O sea, ya hace bastante tiempo. Por lo menos este libro cuenta con 556 páginas. ¿Y por qué digo que por lo menos este libro? Y es que esta versión del libro podemos encontrar que también, aparte de toda la historia, contiene pequeñas ilustraciones, por lo que podemos decir que a lo mejor sus páginas son menos que las que tiene este libro o esta versión. Como la mayoría de las novelas publicadas por Jane Austen, el género de este libro es romántico y por obvias razones la autora hace referencia a su país de origen, y es que el libro está ambientado en Inglaterra. Como dato curioso, esta novela fue la última que Jane Austen publicó en vida. Recordemos que ella murió bastante joven y que debido a eso muchas publicaciones de las novelas no se hicieron con el consentimiento de ella, sino que fueron después de su muerte. Después de comentar algunos datos que en mi opinión son relevantes en cuestión del libro, es hora de conocer la sinopsis de este para que así podamos tener un contexto de qué es lo que trata esta novela. Todo esto se centra en la protagonista llamada Emma, pero ella es una persona que digamos vive en un entorno familiar, pero no solamente eso, sino que su familia es de dinero. Por lo que ahí ya es un poquito diferente, ya que no todas las familias en esa época estaban bien acomodadas como Emma. Ella decide que realmente el matrimonio no le llama mucho la atención, entonces lo que hace por diversión, podríamos decir, es hacerla de casamentera, ¿sí? Ella ve a las personas que a lo mejor se encuentran solitarias y que ella podría ver, no sé, alguna pareja para ellas. Pero todo esto se sale de control y es que no siempre sale como ella quiere. Y lo peor es que su protegida, en este caso la señorita Smith, sufre por todos esos errores que va teniendo Emma. Obviamente Emma no lo hace adrede, pero las cosas se salen de su control. ¿Será que en esta novela Emma llega a encontrar el amor o simplemente se va a quedar como una mujer soltera pero bastante rica? Ahora sí, vamos con lo más interesante de este video. Y es que vamos a poner a prueba dos películas, dos versiones bastante diferentes, pero que tienen como esencia principal o como base el libro. ¿Y por qué digo que nada más van a ser dos? Y es que este libro de Emma ha tenido bastantes versiones y no solamente en películas, sino también en series.
pero creo que es mejor hacerlo con dos de las películas que normalmente la gente llega a recordar o a reconocer más. La primera película que vamos a tomar en cuenta es la de Emma del año 1996. Con la que la vamos a poner a prueba o como contrincante es la versión de Emma del año 2020. La primera comparativa y la que es obligatoria es la de la protagonista. Y es que en el libro nos describe que Emma Woodhouse es una chica bella, inteligente y rica. Pero no nos menciona a ciencia cierta todos los rasgos que la caracterizan, ya sea el color de su cabello, cuánto mide, rasgos físicos, todo eso la verdad es que no nos lo dice. En cuestión del libro, como les había mencionado, este sí tiene ilustraciones, pero son ilustraciones obviamente no completamente acertadas a lo que dice el libro. ¿Por qué digo así? Porque aquí podemos ver que Emma, en este caso es este personaje, lo describen o lo ponen con el cabello negro, mientras que su amiga Harriet Smith es rubia, porque podemos ver que es como un tono más claro. En el caso de las películas, en la película de 1996, la actriz que interpretó a Emma Woodhouse fue Gwyneth Paltrow, que lo vamos a dejar por este lado para que veamos cómo es que la pusieron en la película. Y en la película del 2020 pusieron a la reconocida Anya Taylor-Joy. Como podemos ver, en las dos películas las pusieron rubias a las protagonistas y sería lo más lógico. Porque, pues bueno, si se desarrolla toda la historia en Inglaterra, la mayoría de las personas tienden a ser rubias, por lo que sí acertaron bastante, así que los dos podríamos ponerles que acertaron en cuestión del libro. La segunda comparativa es la locación. Obviamente ya sabemos desde el principio que se basa en Londres para poder hacer su novela. ¿Pero qué parte en específica de Londres? Pues bueno, el condado en el que se desarrolla toda esta novela es en Highbury, en Londres. Claro que Jane Austen se inspiró en este lugar para poder describirlo, pero en la actualidad no podemos encontrar completo los lugares que ella dijo o las casas que ella había escrito o descrito más bien en el libro. Pero vamos a dejar una pequeña imagen de cómo es actualmente Highbury para que pues nos demos una idea de cómo está más o menos. Como otra locación que es sumamente importante porque ahí es donde vive nuestra queridísima Emma Woodhouse, es su casa. Y su casa lleva el nombre de Hartfield. Esta es una casa bastante grande y pues obviamente se demostraba ahí la adquisición económica que tenía esta familia. Y aquí está la ilustración basada en el libro, obviamente, de cómo era Hartfield. Como podemos ver, era una casa bastante grande. En la versión de 1996 tenemos la imagen de Hartfield y así es como lo ponen en esa película. Mientras que en la versión del 2020, Hartfield es de esta forma. Ustedes van a poder checar las dos imágenes y ver cuál sienten que es la que se parece más al libro, en cuestión de esta ilustración, obviamente. En mi opinión, y obviamente tenemos que tener en cuenta que una película es mucho más viejita que la otra, en la versión de 1996 podemos ver que los colores llegan a ser un poquito más tenues, más sobrios, más colores pastel, digamos, o sea, muy suaves, no llamativos. En comparativa con la versión del 2020, aquí sí yo veo un poco más de color en cuestión de los salones que hacen referencia a esta casa, o sea, de Hartfield. Así que yo sinceramente siento que la que va un poquito más ad hoc al libro y a esa época, porque también hay que tener en cuenta la época, es la de 1996. Así que le tendríamos que poner una paloma a la de 1996 porque cumple con el requisito y a la del 2020 le pondríamos un touch. Como tercera comparativa tenemos una de las más importantes
que podemos ver en las películas. Y me refiero al vestuario. Ya sé que el vestuario puede diferenciar bastante y que a algunos les puede llamar más la atención uno que otro. Pero hay que centrarnos en la época en la que están basados estos libros. Y es que la época o la parte de la historia en la que se enfoca es en la época de la regencia. Es una época que normalmente no se habla mucho, o por lo menos acá en mis clases de historia yo no conocía hasta que, me metí a investigar un poco de qué era la época de Jane Austen. Y la época de la regencia va del año 1812 al año 1830. Todo esto se dio a partir de que el príncipe de Gales tomó el puesto como regente de Inglaterra luego de que su padre Jorge III fue puesto como loco. Imagínense qué problemón ahí. Ahora sí vamos con lo verdaderamente importante. Y es que, obviamente, si tenemos en cuenta que en esta época la moda o la forma de vestir de las mujeres, de las damas de esa sociedad, era de esos vestidos de corte imperio en los que la cintura quedaba súper alta porque nada más se marcaba, la línea del busto y lo demás era bastante suelto. Obviamente esta moda promovía lo más ligero, algo más sutil, ya no esos corsets apretadísimos que los dejaban con una pequeña cintura, con demasiadas capas a lo mejor de tela en cuestión de la falda, con moños extravagantes, con plumas y adornos de más. Pues no, todo eso había quedado atrás, ya que sí se utilizaban corsets, pero los corsets se utilizaban con otro propósito. Y era el propósito de mostrar el busto. Sí, lo que ellas hacían era usar unos corsets un poco más pequeñitos que se ajustaban y eso realzaba los atributos femeninos. Los vestidos también eran de telas bastante finitas, siendo la principal tela que utilizaban la muselina. Obviamente por esto se adaptaban un poquito más al cuerpo. Y los vestidos tendían a ser de corte cuadrado o de escote cuadrado más bien, o redondo pero un poquito más abajo. O sea, era algo un poco más demostrativo que en otras épocas. En la novela o en el libro de Emma podemos hacer referencia a por lo menos unos tres partes de la moda fundamentales o 3 descripciones de lo que se utilizaba en esa época. Como primera tenemos que Emma habla de unos botines con cordones. Sí, este era el tipo de zapato que se utilizaba durante la época de la regencia. Entonces aquí tenemos una foto, obviamente esta de internet, de cómo eran esos botines con cordones. En la película no se perciben bien en ninguna de las dos, entonces dejemos de lado los zapatos porque obviamente los vestidos eran bastante largos, entonces no se veían. Como segunda referencia, Emma hace alusión a la tela de muselina cuando van a elegir listones y cosas así. Entonces en cualquiera de los dos casos vemos que sí se habla de la muselina y que de hecho los vestuarios se llegan a ver con ese tipo de telas vaporosas, bastante frescas, muy sueltas. Entonces creo que ahí podemos ver que ambos tratan de meter la muselina. Y como tercera afirmación de la moda que nos da Emma es que ella utiliza un collar de perlas en uno de los bailes que hacen. Ya saben que en esa época era muy frecuente que fueran a bailes y todo eso. Entonces las perlas en esa época era solamente para las damas de alta sociedad. Eso demostraba que tú tenías poder adquisitivo y eras con clase, ¿no? Hay que decir que hasta en nuestros tiempos se sigue viendo las perlas como algo de gente elegante. Ahí se los dejo porque eso creo que no ha cambiado. Investigando un poco acerca de esta moda, nos dice que los colores ya no son tan extravagantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí se utilizan más tonos pastel.
Lo mismo que pasaba con las casas que realmente no eran tan llamativas, pues eso pasa también en su vestuario. En la versión de 1996 se ve que sí tiene un vestuario de cintura alta, con tela vaporosa, peinados más sueltitos, podríamos decir, o sea, no traen tanta extravagancia. Y el color en la mayoría de los vestuarios que yo vi de esa película sí asemeja al color y a la forma o la figura que demostraban en la época. Mientras que en la versión del 2020 podemos ver mucho más color. Y aquí creo que a lo mejor quisieron darle como una forma remasterizada, que se viera un poco moderno, sí, sin perder la esencia de Jane Austen, pero poniéndole toques modernos. Aquí utilizan bastantes colores, yo podría decir que son bastante fuertes, bastante llamativos, entonces aquí se pierde lo que nos habían dicho de la época de la regencia. O sea, recatado, pero sutil, un poquito más natural. Aquí yo lo veo bastante colorido, por lo que en cuestión de vestuario igual le daría una palomita a la versión de 1996 y a la versión del 2020 le daría un tache porque es demasiado color a comparación de lo que dice el libro. Y por último, la comparativa en cuestión de qué película o qué versión de la película se asemeja más al libro. Como les dije, el libro es bastante grueso. Obviamente ninguna película va a tener completo lo del libro, pero hay algunas que se asemejan más y hay otras que pues sí pierden algunos detalles importantes del libro. La primera película que vi de Emma fue la del 2020. Yo sí tenía el libro, pero como que no había enfatizado mucho en qué era lo que decía el libro y cómo se mostraba en la película. Mientras que después conocí la película de 1996 y fue ahí donde dije, bueno, tengo que verla para ver cuál es la que más se asemeja. La del año 2020 es muy buena, se muestran partes esenciales de lo que Jane Austen puso en su novela, pero sí le faltan detalles. Hay detalles que yo digo, como que sí, pero aquí como que perdió o pasaba tal cosa en el libro y aquí no lo veo. Haciendo la comparativa con la de 1996, considero que la de 1996 tiene muchos más detalles importantes que aparecen en el libro. Yo sé que a final de cuentas se cuentan las historias correctamente, tiene la esencia del libro de Emma, pero sí, si tú quieres ver una película apegada al libro, te recomendaría más la de 1996. Creo que esa es acertada, los personajes son muy buenos, o sea, los actores más bien interpretan muy bien a los personajes, las locaciones se ven bien, los vestuarios, todo va mucho más encaminado a lo que dice el libro que la película del 2020. Así que podemos concluir que le daré una palomita en cuestión de base con el libro a la de 1996, mientras que a la del 2020 le voy a dar un tache. Ahora sí hay que ver los resultados finales y vamos a poner la tablita por aquí y podemos ver que la que más palomitas tuvo es la versión del año 1996. Sí, yo creo que esta es la película que más lleva a cabo todo lo que dice el libro. Está súper bien, me gusta, muy entretenida, muy bonita, personajes y actrices muy buenos, muy bien interpretados. Ojo, no quiero decir que la del año 2020 sea mala y que no la veas, no, o sea, tú puedes ver las dos y a lo mejor comparar cuál te gusta más, o puede que haya personas que les gusta mucho más la versión del año 2020. Eso solamente es mi opinión y en mi opinión basada en el libro que ya leí, basada en las dos películas que vi, yo me quedo con la de 1996. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Por favor, no se olviden dejarme en los comentarios si ya vieron esta película, si ya leyeron el libro o cuál les llama más la atención. Tal vez les llame más la atención la del 2020 o la de 1996, pero por favor coméntenme aquí abajito.
Si te gustó este video y quieres que haga a lo mejor comparativa de otro libro y otra película o entre películas solamente, por favor déjame tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así la comunidad siga creciendo y yo sepa que este video o este tipo de videos son los que te están gustando. Mi nombre es Edith, muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente. Bye.